Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión semanal en Forex que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16 horas y 25 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 7 de octubre de 2016, viernes, voy a realizar el análisis de lectura de lo que ha sucedido esta semana que estamos a punto de terminar y de la previsión para la semana que viene, como siempre con las lecturas correspondientes y la colocación de niveles de soporte de resistencia para que ustedes puedan tomar decisiones, les sirva de ayuda para tomar decisiones en la semana del 10 al 14 de octubre. Bueno, es viernes, bienvenidos a todos, como siempre. Terminamos una semana que ha tenido de todo un poco, sobre todo en la última jornada, la del viernes, que la analizaremos muy al detalle, sobre todo en los cruces con la libra esterlina, con esa caída abrupta que ha tenido la divisa británica en la apertura asiática del viernes, más bien en el cierre del jueves por la noche, tuvo la caída abrupta exactamente a las 23:00 horas GMT del jueves por la noche, una hora antes de que abriera el día 7, viernes. Analizaremos y estudiaremos qué es lo que ha sucedido, qué movimientos ha tenido, en definitiva. También, por supuesto, pues analizaremos los principales pares de divisas, como siempre, eurodólar, dólar-yen, euro-yen, en definitiva. Le daremos un repaso a las cotizaciones del petróleo, también crudo Brent, crudo ligero, y le daremos también un repaso rápido a lo que son las cotizaciones de el DAX alemán y también de el oro. DAX alemán, oro, principales pares de divisas, desde Forex Índices le doy la bienvenida. A los habituales, a los seguidores habituales, darle las gracias por su fidelidad y a las personas que vean por primera vez este vídeo, pues les invito a que lo vean completo de principio a fin, porque, como siempre comento, aparte de lo que es el análisis puro y duro de mercado, siempre se van imprimiendo dotes importantes, dotes didácticas que seguramente, sobre todo, a los inversores y a los operadores noveles les servirán de utilidad. Vamos con las lecturas de mercado y nos vamos a saltar, por así decirlo, la norma o la regla que tenemos en estos análisis de previsión semanal. Ustedes saben que siempre comenzamos con el par más operado en el mercado, el euro-dólar, pero bueno, hoy, dadas las circunstancias especiales que tenemos en los cruces con la libra esterlina, hemos considerado comenzar con la cotización del libra-dólar. Vamos a realizar un estudio de los movimientos de esta semana en la cotización de este cruce. Vamos a ver hasta dónde ha llegado, los niveles que le colocamos para la semana que viene. En definitiva, vamos a hacerle un estudio completo, en primer lugar a la cotización de libra-dólar, después, en orden de aparición, como siempre les detallo, después de ver el libra-dólar analizaremos el euro-dólar, dólar-yen, AUD-USD, euro-yen y dólar franco suizo. Como siempre, de una forma más rápida, el libra-dólar y el dólar-CAD. Después comenzaremos con el crudo, crudo Brent, crudo ligero, el DAX alemán y, en último lugar, el oro. Un oro que también ha sufrido pérdidas exageradas esta semana. Veremos también los detalles de la cotización del oro, tanto del petróleo, que también ha conseguido salir por fin del rango estructurado donde se mantenía totalmente encerrado en los últimos tiempos. Veremos también los detalles. En definitiva, les invito a que vean el vídeo completo y todos esos detalles, porque aunque no operen los productos y los pares de divisas, todos los que vamos a analizar a continuación, como comentaba antes, siempre se aprende algo de los detalles y los comentarios de los profesionales. Vamos con la lectura de la cotización de libra-dólar. Bueno, pérdidas exageradas totalmente con las que termina la cotización de libra-dólar esta semana. Desde el punto de arranque semanal, mensual y trimestral, la cotización, recordemos,
que inició su andadura en el 1,2934, en este refugio histórico de largo plazo que le había salvado la vida, le venía salvando la vida desde el efecto Brexit. Como vemos, en la jornada de lunes ya se nos precipitó a la baja con fuerza. No pintaba bien para la cotización de este cruce que, como vemos, va a terminar con unas pérdidas exageradas intrasemanales de un 3,83%. Deben tener en cuenta que son las 16 horas y 30 minutos del horario internacional GMT, lo cual quiere decir que quedan todavía 4 horas y media para que cierre el mercado, hoy viernes. Si algún movimiento brusco, no es un viernes normal, las cotizaciones todavía tienen vida, no como la mayoría de los viernes, que a estas horas ya están mortecinas, están ya quedándose a dormir el fin de semana, pero hoy no, hoy es un viernes especial y aunque el mercado va perdiendo fuerza cada minuto que avanza la sesión del viernes, pues todavía quedan 4 horas y media de negociación y si sufrieran las cotizaciones algún movimiento brusco deben de tenerlo en cuenta para este análisis que estamos realizando. Bueno, un 3,83%, pérdidas poco normales en un cruce de divisas en términos intrasemanales. Bueno, pues la libra dólar los cosecha. El detonante de estas pérdidas exageradas, bueno, un movimiento que se produjo en horarios de apertura asiática, exactamente a las 23:00 GMT del jueves por la noche, un movimiento brusco, no se sabe muy bien por qué. Hay varias hipótesis de este movimiento brusco. Parece ser que unas palabras de Hollande comentando que la salida del Reino Unido de la Unión Europea no iba a ser una salida blanda, sino que iba a ser una salida muy dura y una negociación muy dura donde la Unión Europea no iba a conceder prácticamente no iba a conceder al Reino Unido ninguno de los acuerdos a los que quiere llegar con la Unión Europea. Unos dicen que el detonante ha sido ese, otras personas dicen que el detonante ha sido un robot. Incluso también se está barajando la hipótesis de que son movimientos especulativos puros y duros de algún gran fondo de inversión. Lo cierto es que se ha producido en un horario donde la liquidez escasea. Es decir, que si ha sido intencionado este movimiento, quien lo ha hecho sabía muy bien dónde golpeaba, donde más dolía. Si una cotización queremos hacerla mover, los pequeños inversores no, pero los grandes inversores sí que pueden, y si una cotización quieren y pueden hacerla mover es precisamente en momentos de poca liquidez, exactamente a las 23:00 GMT, que es cuando la liquidez en un día es mínima, exigua totalmente. Entonces buscaron precisamente ese momento y movimientos bruscos. Bien, la cotización se ha ido, según esta plataforma, al 1,2150. 1,2150, que por aquí nos pasa un nivel intraanual. Pero, según otras plataformas y otros registros, incluso ha llegado a tocar la zona del 1,13. Es decir, por debajo de la zona psicológica del 1,15. ¿Por qué esta disparidad? Bueno, porque cuando una cotización sufre un movimiento violento, los bancos que proveen de liquidez al mercado no les resulta tan fácil ajustar la cotización, ¿de acuerdo? De ahí que haya esta disparidad. Parece ser que al final del día de hoy, a estas horas, hemos estado mirando los registros y parece ser que el nivel de consenso mínimo, se lo comento por si ustedes quieren registrarlo, está en la zona del 1,15, un poquito por debajo, en el 1,1482 exactamente parece que han registrado el último mínimo de este movimiento violento que ha tenido la cotización de libra dólar a final de la jornada de ayer, jueves 6 de octubre. Por si quieren registrarlo, repito, depende de las plataformas, unas le marcarán el mínimo en el 1,1760, otras en el 1,1890, otras como esta lo registran en el 1,2150. En definitiva, parece ser que el precio oficial del mínimo alcanzado por el libra dólar en la sesión asiática de esta mañana es el 1,1482, prácticamente en la zona psicológica del 1,15. Repito, por si quieren tomarlo como registro, pero bueno, en Forex Índices, como tenemos los niveles de congestión histórica desde hace muchísimos años, pues bueno, no es necesario porque aquí ya tenemos registros desde hace muchísimos años. Entre otras cosas, estamos en mínimos de los últimos 31 años. La cotización de libra dólar no alcanzaba
estos niveles desde el segundo trimestre de 1985, también de tal importante para registrarlo. Desde un punto de vista técnico, la cotización se ha frenado, queramos o no, en el 1,2299. Nivel del 1,23, con gestión histórica de muy largo plazo y de momento es la pieza que debemos de vigilar por la parte de abajo. Por la parte de arriba tenemos el 1,2525. Me llama la atención que ni siquiera en el rebote haya podido llegar a la zona psicológica de segundo grado del 1,2500. No pinta bien. Las órdenes vendedoras se están imponiendo siempre por debajo del 1,2500. Repito, no pinta bien para la libra esterlina que las órdenes se estén colocando masivamente por debajo del 1,25. Y sobre todo, mientras no remonte el 1,2526, para la semana que viene nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas para libra dólar desde un punto de vista técnico. Si tenemos algún movimiento brusco desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, es otra historia. Bien, nos vamos a trasladar, como siempre, a temporalidades superiores, pero les voy a invitar en primer lugar a que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web en foresindices.es o a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Buscan foresindices.es y ahí se pueden hacer seguidores nuestros. En nuestra página web pueden disfrutar de servicios gratuitos como análisis diario en formato de vídeo y en formato de texto todos los días a las 5 de la mañana está colocado 5:00 GMT 7:00 del horario español. La sala de trading abierta desde las 7:00 GMT 9:00 del horario español, gratuita, de acceso libre. No pedimos ni siquiera un registro, solamente pedimos buen comportamiento. Vídeos educativos, 56 vídeos educativos de los últimos años. El último, qué fácil es operar en Forex. Les invito a que lo vean, sobre todo a personas principiantes, personas que se estén introduciendo en estos mercados tan complicados, tan difíciles. Lo acabamos de ver en el día de hoy. Y sobre todo personas que vayan a manejar cantidades de dinero pues un poquito grandes, ¿no? Por así decirlo. Tengan mucho cuidado, sobre todo con quién abren cuentas, con qué brokers, porque hoy ya hay brokers que han tenido problemas con este movimiento brusco de la libra esterlina. Hay brokers que ya están aumentando el margen de riesgo a partir del lunes de la semana que viene. Muy atentos, estén muy atentos a esos márgenes de riesgo que le van a pedir a partir del lunes sus brokers por operar los cruces de la libra esterlina, porque hay varios brokers que ya están anunciando que van a subir el margen de riesgo. En definitiva, 56 vídeos educativos que, como comento, sobre todo para las personas principiantes, le vendrán muy bien. Si necesitan enseñanza e información profesional, la sección de enseñanza. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras vías, que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web, y les orientaremos de una forma personalizada, que es como debe de ser la enseñanza, acoplada al perfil de cada persona, acoplada a lo que uno necesita, no a lo que necesita nuestro vecino y no a lo que necesita otra persona. Los perfiles siempre tienen que ser personalizados y los planes de enseñanza y los planes de negocio también. En Forex Índices tenemos el plan que se adapta perfectamente a su perfil de inversor. Para ello simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros. Temporalidad trimestral en la cotización de libra dólar. En semanas anteriores siempre hemos comentado que la cotización se iba acercando al 1,2299. Bueno, pues ya lo tenemos golpeando en él. Esta semana ha llegado por fin al 1,2299 y es la pieza que debemos de vigilar en secuencias de largo y muy largo plazo de aquí en adelante. Es la pieza vital. Necesitamos quiebres, evidentemente, en temporalidad trimestral, es decir, a fecha 31 de diciembre. Ahora lo único que está haciendo es golpeándola. En secuencias cortas ha pasado un poquito, pero realmente lo único que está encontrando la cotización de libra dólar es un apoyo. Tenemos que tomarlo como tal porque es lo que encuentra. La semana que viene, si se coloca por debajo, entraría en presiones bajistas más acentuadas. El siguiente nivel importante, históricamente hablando, lo tenemos en la zona del 1,15, 1,1531, en términos de muy largo plazo. De temporalidad trimestral no llamamos la atención sobre nada más y nos vamos a temporalidad semanal. Llevamos también 3 meses consecutivos
La cotización se ha mantenido encerrada entre el 1,3314 y el 1,2912, jugando al tenis literalmente desde el efecto Brexit. No había conseguido salir de ese rango estructurado, delimitado por estas dos piezas históricas. Esta semana se quedó a dormir el fin de semana pasado sobre el refugio de muy largo plazo. Parece que los inversores se olían un poquito ya lo que venía y desde ahí directamente al 1,2299. Movimiento técnico puro y duro, perfecto, milimétrico en términos de largo plazo. De temporalidad mensual, nada más. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal vemos en detalle cómo la cotización se ha pasado durante 3 meses consecutivos, semana tras semana, chocando por la parte de arriba. Estos detalles los hemos venido explicando desde Forex Índices semana a semana, como por la parte de arriba siempre dijimos que mientras no remontara el 1,3314 no había nada que pensar de presiones alcistas para la cotización de libra dólar, que lo único que estaba teniendo, como de hecho así ha sido, era un movimiento de consolidación de mediano plazo, estructurado perfectamente por estas dos piezas, y en el momento que le ha dado la vía libre el 1,2912, se nos ha ido directamente al 1,2290. Técnicamente, perfecto la cotización de este cruce. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Bueno, poquito, simplemente ver el rango estructurado que mantenía desde el efecto Brexit, ver cómo el 1,2912 había sido la pieza vital para seguir en la evolución del par, había sido el muro que la había sujetado durante más de 3 meses y como al ceder, como al perderlo, se nos ha precipitado a la baja y además con fuerza. De momento, y como hemos comentado, lo que debe de llamarnos la atención por la parte de abajo es el 1,2299. Mientras no cotice por debajo, no habrá miedo de presiones bajistas más acentuadas. Mientras cotice por encima del 1,2299, tendrá capacidades de recuperación, como mínimo hasta el 1,2526. Esto lo vamos a detallar y lo vamos a ver a continuación en una temporalidad de 4 horas, que es donde le vamos a colocar los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Como siempre, en primer lugar, las resistencias. Para los seguidores de Forex Índices no hace falta que les explique que entre estos niveles que vamos a colocar, niveles históricos, niveles intraanuales, congestiones, en definitiva, precios de apertura importantes, entre estos niveles que vamos a colocar después en la negociación intradiaria, en nuestros análisis intradiarios, que como hemos comentado, ustedes los pueden disfrutar en formato de vídeo a partir de las 5 de la mañana GMT y también en formato de texto. Siempre aconsejo leer el formato de texto porque siempre se da alguna clave, y en nuestra sala de trading, todos los días, irán colocados los niveles intermedios, los niveles para que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación intradiaria. Estos niveles intradiarios se colocan entre estas piezas más importantes y las claves diarias a primerita hora de la mañana. Por la parte de arriba, como hemos comentado, el libra dólar necesita consolidar por encima del 1,2526. Este nivel intraanual tiene que ser remontado, consolidado, tiene que ayudarle a la cotización a encontrar un apoyo para que le impulse al alza. Solo así adquirirá presiones alcistas la semana que viene. 1,2794, nivel intraanual como siguiente resistencia. La principal resistencia de aquí en adelante se la vamos a colocar en términos intrasemanales en el 1,2912, refugio de largo plazo, más que nada porque ha sido el apoyo que ha encontrado durante más de 3 meses, de ahí que a partir de ahora la vamos a delimitar como principal resistencia, 1,2912, y la última para la semana que viene en el 1,3086. Alejado, como vemos, a unos 600 puntos, pero por si acaso, dadas las condiciones de mercado que nos presenta la cotización del par. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte importante, 1,2299. Consolidando por debajo, tendría el camino abierto hacia un nivel intramensual, 1,2155. Quebrado este nivel intramensual, abriría puertas a presiones bajistas más potentes. 1,1947, refugio de largo plazo, prácticamente en la zona psicológica de primer grado del 1,2000. Un poquito por debajo de esta zona psicológica tenemos el refugio de largo plazo.
último soporte y lo delimitamos como principal para la semana que viene. Como vemos, a unos 500 puntos de la situación actual. No le colocamos más. Para la negociación en la salida semanal, sobre todo y por la parte de arriba, vigilando muy de cerca el 1.2526. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte importante, 1.2299. Y para la negociación intradiaria, como hemos comentado, pues le iremos colocando esos niveles que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación del día a día. Bien, vamos a continuar con el análisis. Ahora ya sí retomamos el orden habitual en nuestro análisis de previsión semanal, este formato de vídeo que le estamos ofreciendo desde Forex Índices en la sesión americana de hoy viernes, día 7 de octubre. Del calendario macroeconómico para la semana que viene, la verdad es que viene bastante carente de datos macro de alto impacto y de eventos de alto impacto. Sí que vienen agendados bastantes datos y eventos macroeconómicos de mediano y de bajo impacto, pero de alto impacto solo vamos a destacar lo que es la tasa de desempleo de Suiza en la jornada de lunes en el 3,4%, mantiene la tasa de desempleo Suiza. Atentos por si hubiera alguna décima de variación, el consenso también espera que quede en el 3,4%. En la apertura semanal, en preapertura de la sesión europea, ahí la tendremos a las 5:45 GMT, se publicará este dato. En sesión americana del miércoles conoceremos las minutas de la última reunión de la FED, muy atentos por si se desprendiera algo importante de estas minutas de la FED, aunque con los datos de empleo que hemos conocido hoy desde Estados Unidos, muy por debajo de lo esperado, la creación de empleo, 20.000 puestos menos de lo esperado, en 157.000 ha quedado la creación de empleo y la tasa de paro sube una décima, del 4,9 al 5%. Quizás se enfríe un poquito esos deseos de la Fed de subir tasa de interés. Es un mal dato realmente, tanto en tasa de paro como en creación de empleo. Entonces estaremos atentos a las minutas de la Fed el miércoles en horarios de sesión americana y tenemos también la reunión económica de la Unión Europea. Esto tendrá lugar en la jornada del jueves, por si pudiera desprenderse alguna información importante en esa jornada, sobre todo en los cruces con el euro, puede que estén un poquito tensionados. Bien, vamos con la cotización del euro dólar. Como se suele decir, con él no ha ido la fiesta esta semana. El rango estructurado que ha mantenido lo vamos a ver en una temporalidad diaria. El rango que mantiene estructurado a la cotización entre el 1.1250 y el 1.1135 sigue vigente totalmente. Estos dos refugios de mediano plazo que nos vienen de años atrás, de ahí que cuando llegan a estas piezas las cotizaciones, los inversores se acuerden siempre de ellas y las respeten tan milimétricamente y tan eficazmente. Como siempre comento, en los mercados de renta variable, si queremos conseguir sobrevivir en ellos y si queremos conseguir sacar buenos rendimientos, tenemos que trabajar con herramientas útiles, con herramientas reales de mercado. Herramientas hay miles de ellas, pero el 99% son inútiles e irreales. No hay que trabajar con herramientas que realmente nos orienten y que realmente nos sirvan de utilidad a la hora de tomar decisiones de entrada y de salida al mercado. Bien, el rango estructurado que mantiene la cotización del euro dólar sigue vigente. Hoy viernes, como comentaba, queda todavía más de 4 horas para que cierre el mercado. Si consiguiera cerrar por debajo del 1.1135 sería un detalle importante para la cotización del euro dólar. Si cierra por encima, seguiremos pensando que el rango estructurado sigue vigente totalmente y no ha cambiado nada. Cierto es que cerrará presumiblemente en la parte inferior de este rango estructurado, cerrará cerquita del refugio de mediano plazo del 1.1135, pero con un respeto fiel, como vemos en la imagen desde finales del mes de agosto, golpeando ni siquiera en temporalidad diaria, a no ser que hoy viernes consiga cerrar por debajo, repito, todavía queda un ratito para que cierre el mercado, a no ser que hoy viernes consiga cerrar por debajo, respeto fiel y mientras el 1.1135 no se ha consolidado con rechazos firmes, las presiones bajistas en el euro dólar de mediano plazo nos tenemos que olvidar totalmente.
Por la parte de arriba está el 1.1250, que es la pieza que tiene que darle la vía libre en un principio y en un segundo lugar el 1.1326 para que adquiera presiones alcistas moderadas en la cotización del euro dólar. Va a terminar con unos retrocesos intrasemanales desde el día 2 de octubre, que arrancó la semana, en la parte superior del rango en el 1.1250, un 0,62% pierde en estos momentos desde su precio de apertura semanal, mensual y trimestral, es decir, coincide los tres precios de apertura, el semanal, el mensual y el trimestral. Desde el precio de apertura anual, desde el 1,0857, mantiene unas ganancias de insignificantes a mínimas de un 2,87%, pero como siempre comentamos, al fin y al cabo está en terreno positivo. Todo cabe indicar que la cotización se nos va a quedar a dormir en el radio de influencia de este refugio de mediano plazo del 1,1135, y si esto se produce así, que se nos queda a dormir en el radio de influencia de esta pieza, en el arranque semanal será vital. Bien, continuamos con la lectura en temporalidad trimestral. De temporalidad trimestral esta semana poquito que detallar, realmente simplemente ver cómo desde su punto de arranque trimestral, la vela trimestral, pues retrocede un poquito, un 0,62%, como comentamos. Recordemos que el trimestre pasado acabó con unas ligeras ganancias y como vemos este trimestre comienza en negativo, va a cerrar la primera semana del mes de octubre en negativo. El 1,0609 sigue siendo la pieza vital e imprescindible para sujetar a la cotización del euro dólar en secuencias de muy largo plazo y como vemos sigue estando en un término medio entre las dos piezas históricas más importantes, por la parte de arriba el 1,1853 y por la parte de abajo el 1,0609. Ningún detalle más a tener en cuenta de temporalidad trimestral. Le damos el vistazo en temporalidad mensual. En temporalidad mensual el rango estructurado sigue totalmente vigente. Rango estructurado ya de mediano largo, puesto que casi tiene de vigor un año, exactamente 1 año y 9 meses. Por la parte de arriba no puede con el 1,1635, refugio de largo plazo, y por la parte de abajo le da siempre el apoyo el 1,0609. Rango estructurado y en este año 2016, como podemos ver en la imagen, desde el precio de apertura anual, lo único que ha hecho ha sido hacerle una visita al refugio de largo plazo que ya le había cerrado el paso en agosto del año pasado 2015 y ahí se mantiene estable totalmente. El euro dólar nos es útil para negociaciones de cortito plazo, evidentemente intradiarias como mucho intrasemanales, pero de momento no podemos buscar negociaciones de mediano o de largo plazo porque no existen. Y lo que no existe no nos lo podemos inventar. El operador siempre tiene que adaptarse y ser dinámico a lo que el mercado ofrece. No se puede inventar lo que no ofrece una cotización, ¿de acuerdo? Y el euro dólar no ofrece movimientos ni de mediano ni de largo plazo. Por lo tanto, el euro dólar es únicamente operable en cortos espacios de tiempo. Temporalidad semanal, congestión de mediano largo plazo, 1,1326. Le cierra el paso en las últimas semanas por la parte de arriba y el apoyo se lo da el 1,1026. Como vemos, está en terreno de nadie. También en términos intermedios, un poquito más cerca del 1,1026 que del 1,1326, pero como vemos en la imagen, este rango de corto plazo lo mantiene bien estructurado, que después lo veremos, ya lo hemos visto anteriormente en temporalidad diaria, pero lo volvemos a repetir, este rango pequeñito es lo que genera el 1,1250 y el 1,1135. Como ya hemos visto anteriormente en temporalidad diaria, ese ranguito que vemos en temporalidad semanal no es más ni menos que este rango delimitado por los dos refugios históricos de mediano plazo, que serán vitales también para la semana que viene. Colocación de niveles para la semana del 10 al 14 de octubre del presente año. Recuerden, estamos en la recta final del año 2016, recta final que suele haber volúmenes de negociación, sobre todo hasta mediados del mes de diciembre, deben de tenerlo muy en cuenta.
Vamos con la colocación de niveles para la cotización del euro dólar 1,1250. Por la parte de arriba es la primera pieza de resistencia. Tiene que consolidar por encima para que le abra puertas a presiones alcistas. La principal resistencia de semana viene delimitada por un refugio de mediano largo plazo. 1,1326, consolidando por encima le abriría puertas para presionar al alza con más fuerza. Refugio de mediano plazo en el 1,1439 como siguiente resistencia y la última se la colocamos un poquito por encima de la zona psicológica de segundo grado del 1,1500, exactamente en el 1,1516. Le colocamos la última resistencia. Por la parte de abajo, estaremos muy atentos al comportamiento de la cotización una vez más sobre el 1,1135. Deben de tener muy presente y muy en cuenta que aunque la semana presumiblemente y como hemos visto anteriormente en temporalidad diaria sigue dentro del rango, no está quebrado aunque en secuencias cortas nos lo haya traspasado un poquito, pero sí vamos a tener en cuenta que ha perforado los mínimos, que sujeta los mínimos de este rango. Sí lo vamos a tener en cuenta por si la semana que viene sufriera rechazos, se colocara por debajo del 1,1135 y sufriera rechazos del mismo, alimentaría presiones bajistas. El principal soporte de semana viene delimitado por una doble barrera. Eje inclinado bajista de mediano plazo y congestión de mediano largo plazo en el 1,1026. Consolidando por debajo, camino abierto hacia un refugio de mediano plazo. 1,0891 muy cerca ya del precio de apertura anual en el 1,0857. Un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Para la negociación en la salida semanal, el 1,1135 tiene la clave, deben de tenerlo en cuenta y como siempre los niveles intermedios a partir del lunes nos ayudarán a tomar decisiones en la negociación intradiaria. Continuamos con la cotización del dólar yen. Recuerden también que todos los días tenemos un análisis en directo a las 6:30 GMT, de lunes a jueves. En la sección de eventos de nuestra página web ustedes pueden acceder directamente picando en este icono todos los días a las 6:30 GMT 8:30 del horario español. Analizamos todos los cruces de divisas, los más importantes, no todos evidentemente, los principales índices bursátiles, el oro, el petróleo, en definitiva hacemos un análisis completo. Picando en este icono ustedes pueden acceder directamente todas las mañanas de lunes a jueves y después, como les comentaba, en nuestra sala de trading a partir de las 7:00 GMT, 9:00 del horario español, de acceso gratuito. También pueden seguir la sesión europea en vivo y en directo con los niveles colocados para la negociación intradiaria, con comentarios puntuales, etcétera. Vamos con la cotización del dólar yen. Los cruces con el yen mantienen todavía movilidad en estos horarios de cierre semanal. Deben tenerlo muy en cuenta. El dólar yen se está moviendo a buen ritmo en los últimos minutos y para la lectura que vamos a hacer tenemos que apuntarlo por si hubiera diferencia con estos niveles en los cuales se maneja la cotización en estos momentos con el cierre que tengamos hoy viernes por la noche. Lo que nos dice la cotización es que el fin de semana pasado se quedó a dormir para recibir el mes de octubre en el refugio de mediano largo de los 101,27. Aquí se nos quedó a dormir el fin de semana y desde ahí tiene su punto de inicio semanal, mensual y trimestral. En estos momentos la cotización del dólar yen tiene unas ganancias intrasemanales de un 1,73%, ganancias muy abultadas. Si queda un poquito más abajo, un poquito más arriba, las detallaríamos como más abultadas o abultadas simplemente, pero en estos momentos un 1,73% son ganancias muy abultadas en términos intrasemanales para la cotización del dólar yen. En términos intramensuales también
ganancias abultadas, puesto que llevamos solamente una semana de negociación. Lo lógico, y si no sufriera movimientos muy violentos, es que el dólar yen se nos quedara a dormir el fin de semana en los 103,28, en el radio de influencia, no en el nivel fijo, evidentemente, pero sí en el radio de influencia de los 103, 103,28, se nos quedara a dormir ya el fin de semana, aunque, como comento, todavía está sufriendo movimientos violentos. Temporalidad trimestral para ver los detalles importantes. 3 trimestres consecutivos golpeando y peleando con el refugio histórico de muy largo plazo de los 102,31. Recordemos que el trimestre pasado cerró un poquito por debajo, en la zona de los 102. Es un detalle a tener en cuenta. No es un quiebre potente, pero es un cierre por debajo de este refugio histórico. Como vemos, lo pelea y lo lucha en este inicio de trimestre. Los 102,31 serán claves. Esta pieza será clave en términos de largos y muy largos plazos. De temporalidad trimestral, ningún detalle más. Le damos un vistazo en temporalidad mensual por si alguna información adicional. La información adicional que conseguimos es que tiene como eje central estructurado, como vemos, en los últimos 5 meses el nivel de los 102,31. De ahí la importancia. Tenemos el quiebre del mes de septiembre por debajo, después de haberlo respetado durante 3 meses consecutivos. Tenemos el quiebre y lo lucha y lo pelea. Será vital. Como vital será los 99,76. Tranquilos podemos estar de presiones bajistas de largo plazo mientras la cotización no perfore los 99,76 con confirmaciones y consolidaciones. Mientras se mantenga por encima de los 99,76, como vemos en zona psicológica de categoría excepcional o de primer grado de los 100 yenes por dólar. Temporalidad diaria, de temporalidad semanal no vamos a detallar nada, nos vamos directamente a temporalidad diaria, donde tenemos el detalle más importante. Directriz bajista de mediano plazo desde el 29 de enero, con el punto de configuración el día 30-31 de mayo, golpeada el día 20 de julio y 21 de julio, quebrada el día 2 de septiembre, confirmada el día 3 de octubre, recorridos, como podemos ver, ya más que suficientes para una negociación en una temporalidad diaria de más de 200 puntos. La línea de tendencia, como siempre, herramienta imprescindible, no por ser una herramienta antigua, es de menos utilidad. Si se sabe interpretar, si se sabe operar, si se sabe trabajar, es una herramienta imprescindible para trabajar en estos mercados y con las cotizaciones. Vamos a colocarle las piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. Nivel de los 103,28, primordial en el arranque semanal. Se va a quedar a dormir, lo más seguro, quedan 4 horitas, pero lo lógico es que se nos quede a dormir en el radio de influencia de los 103,28. Necesita un apoyo de los 103,28 para que adquiera presión alcista la cotización del dólar yen. Vemos que está respetando estos mínimos secuenciales de principios del mes de septiembre. Le puede ejercer un poquito de fuerza de resistencia en la zona de los 104. Pero una resistencia potente realmente la tenemos en los 104,52, refugio de mediano plazo. Consolidando por encima le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes, por encima de la zona psicológica de segundo grado de los 105,00. La tenemos en los 105,32. El quiebre de esta pieza, con sus patrones correspondientes, alimentarían más presiones alcistas, buscando un refugio de la misma categoría que los anteriores en los 106,19. No le colocamos más. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, la cotización del dólar yen en el inicio semanal tiene que sufrir rechazos de los 103,28. Solo así adquirirá presiones bajistas. El principal soporte de semana viene delimitado por los 102,31, cerquita de la situación actual en términos intrasemanales. 102,31. Primer soporte y principal de semana.
Consolidando por debajo en secuencias cortas, le imprimiría más presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano largo plazo, 101.27. El siguiente delimitado en un refugio de mediano plazo, en los 100.68. Y el último se lo colocamos, lo hemos visto anteriormente, en temporalidades superiores. Como vemos, las órdenes compradoras, de momento, le están salvando de caídas superiores en términos de largo plazo a la cotización del dólar yen. Las órdenes compradoras se están colocando siempre en la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar, siempre se están colocando aquí y le está salvando de caídas superiores. Último soporte importante, 99.76. Para la negociación en la salida semanal en el dólar yen, 103.28, tiene la clave. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Errático totalmente durante toda la semana la cotización de este cruce, rechazado siempre de la directriz bajista de largo plazo. Lo que más debe de llamarnos la atención del AUD-USD es que va a cerrar la semana por debajo del refugio histórico que mantiene como eje central de operaciones estructurado desde hace ya prácticamente 4 meses en el nivel de los 0,7606. Atentos a este rechazo en firme en horarios de sesión americana de hoy viernes. Mientras no remonten los 0,7606, están vetados los movimientos alcistas para la semana que viene en este cruce. Desde su precio de apertura semanal lo tuvo en los 0,7658, va a terminar con unas pérdidas abultadas de un 1,14%. Pérdidas abultadas en términos intrasemanales para la cotización del AUD-USD. Nos vamos a una temporalidad trimestral y le marcamos las lecturas. Tranquilidad absoluta para la cotización de este cruce. Vemos cómo la directriz alcista de muy largo plazo le sigue dando el apoyo trimestre tras trimestre, la directriz que nos arranca desde el año 2001, desde el segundo trimestre, con el punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008, quebrada y nunca confirmada, y le está sirviendo de apoyo. Mientras se mantenga por encima del radio de influencia de la misma, presiones bajistas acentuadas de largo y muy largo plazo están vetadas, y sobre todo mucho más mientras no perforen los 0,6908, que es la pieza que le da el apoyo en los últimos años. Por la parte de arriba, como refugio histórico más importante y resistencia histórica más importante, tenemos los 0,8034. De temporalidad mensual, detallamos y llamamos la atención sobre la directriz bajista de largo plazo. De momento se le resiste, ejerce muchísima fuerza de resistencia sobre la cotización y de momento parece que no adquiere el ímpetu ni la fuerza suficiente para remontarla al alza. Es el detalle técnico más importante de esta temporalidad. De esta temporalidad también llamamos la atención que el mes de octubre nos ha cerrado por encima de los 0,7606, atentos al detalle, porque si le proporciona apoyos en la semana que viene o semanas venideras, quizás adquiriese esa presión alcista que necesita para intentar partir al alza la directriz. Son los detalles más importantes desde un punto de vista técnico en esta temporalidad para el AUD-USD. Temporalidad semanal, simplemente ver el detalle de la directriz, no hay otro detalle importante en esta temporalidad. Le frena el paso por la parte de arriba y mientras no le dé la vía libre, no vamos a pensar en presiones alcistas para la cotización del par. Bueno, nos vamos directamente al gráfico de 4 horas y le colocamos las piezas de resistencia y de soporte, puesto que en temporalidad diaria no hay ningún detalle importante a tener en cuenta para este cruce. Por la parte de arriba tiene que remontar los 0,7606. El eje central, desde hace prácticamente 4 meses, 0,7606, tiene que remontar y encontrar apoyos para que adquiera ese ímpetu necesario y ataque la directriz. Nos pasa en la zona de los 0,77 en el inicio de semana, consolidando por encima, aunque fuera en secuencias cortas, para que le diera el apoyo y alcanzase
el refugio de mediano largo de los 0,7779. Última resistencia para la semana que viene. La principal se la colocamos en los 0,77 en la directriz. Dependiendo del día, evidentemente, pues nos marcaría un registro un poquito más abajo o un poquito más arriba. Lo iremos detallando en nuestros análisis intradiarios por dónde pasa dicha directriz. Por la parte de abajo, si la cotización sufre rechazos en el inicio de semana de los 0,7606, adquirirá presiones bajistas hacia el muro que le salva de caídas en los últimos tiempos, nivel intraanual 0,7475. El principal soporte de semana viene delimitado por la directriz alcista de muy largo plazo, que hemos visto anteriormente, que nos viene desde el año 2001, quebrada y nunca confirmada. Nos pasa en los 0,7362. Y el último soporte se lo colocamos en un refugio histórico de largo plazo, 0,7327. No le colocamos más. Para la negociación en la salida semanal en el AUD-USD sigue estando atrapado en el radio de influencia de los 0,7606. Como vemos, lo lucha, lo pelea, lo respeta una y mil veces durante 4 meses consecutivos. Lo sigue manteniendo como eje central estructurado de operaciones y mientras no abandone su radio de influencia, lo único que hará la cotización será girar en torno al mismo. Cotización del euro-yen. Bueno, el yen sigue débil. Los programas de compra de activos, la inyección de liquidez del Banco Central japonés en la economía nipona, pues le sigue pasando factura al yen japonés y como vemos el euro-yen también acaba con ganancias la semana que estamos a puntito de terminar. Desde el día 2 de octubre que inició la semana, como vemos, el precio de apertura semanal ha sido vital en el arranque, siempre dándole el apoyo en los primeros días de negociación y desde ahí remonte al alza. Va a acabar con unas ganancias de un 1,12% marca en estos momentos de ganancias semanales, ganancias tirando a abultadas en términos intrasemanales. Este refugio de mediano plazo 115,72 es vital. El rechazo durante todo el viernes, día 7 de octubre, debemos de tenerlo muy en cuenta. Y mientras no lo remonte la semana que viene, las presiones alcistas para el euro-yen están totalmente vetadas. Temporalidad trimestral. En temporalidad trimestral llamamos la atención sobre el nivel que le salva en los últimos 3 trimestres, 112,79. Determinante, mientras no consiga consolidar en términos de muy largo plazo por debajo de esta pieza, las presiones bajistas en largos y muy largos plazos están vetadas totalmente. Estamos en la parte inferior de las dos piezas históricas más importantes que tiene cercanas, muy alejado nos queda los 133,51, pero este apoyo de momento le sirve, le vale al euro-yen en los 112,79. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual vemos cómo lleva 5 meses consecutivos, como vemos en la imagen, soportando la cotización en los 112,79. La experiencia nos dice que cuanto más soporte una cotización, un nivel, más capacidades de recuperación tendrá. 112,79, clave y determinante. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional tuviéramos con la cotización del euro-yen. De temporalidad semanal, aquí ya nos aparecen otros niveles más débiles que los anteriores. Por la parte de arriba, 117,52, que será pieza clave de resistencia para la semana que viene. Y por la parte de abajo, nada más que decir. Los 112,79 sigue siendo la pieza que le da el apoyo. Nos vamos directamente a una temporalidad de 4 horas, de temporalidad diaria no detallamos nada importante. El nivel de los 115,72 es clave para la apertura semanal. Solamente el remonte de los 115,72 le abriría la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 116,47. La consolidación por encima de esta pieza le imprimiría más presiones alcistas. La principal resistencia de semana viene delimitada por un refugio de mediano-largo plazo, que lo hemos visto anteriormente en temporalidad semanal, 117,52. Y la siguiente de la misma categoría se la colocamos en los 118,89, cerquita a los 119 yenes por euro.
Por la parte de abajo, si la cotización no consigue consolidar por encima de los 115,72, presionará a la baja con más fuerza. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 114,57. Muy cerquita nos pasa un eje inclinado bajista de mediano plazo en los 114,21 que iremos detallando día a día por dónde pasa este eje, que siempre es clave cada vez que llega la cotización a él. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 113,46 y desde ahí directamente al principal soporte, 112,79. Ya lo hemos visto en temporalidades superiores, cómo esta pieza le sirve de apoyo en secuencias de largo y muy largo plazo, y para secuencias de corto y mediano nos ayuda a tomar decisiones. Imprescindible, vital, este nivel, 115,72 desde un punto de vista técnico, la clave para el inicio de semana. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. La cotización de este cruce sigue manteniendo como eje central de operaciones estructurado el refugio de mediano plazo de los 0,9779. Por la parte de arriba le frena el paso en ocasiones reiteradas el refugio de mediano largo de los 0,9943. Atentos a estos detalles y atentos sobre todo para el inicio de semana a este refugio de mediano plazo de los 0,9779, que es lo que le está dando el apoyo en este final de semana. La cotización del dólar franco suizo termina con ganancias esta semana, unas ganancias de los 0,9718 que tuvo su punto de arranque, unas ganancias moderadas, de moderadas tirando a abultadas, de un 0,81%. Repito, esta pieza será vital para el inicio de semana. Le damos un vistazo en temporalidad trimestral. Como siempre, la cotización sigue imantada totalmente, atrapada en el radio de influencia de la congestión histórica de muy largo de los 0,9680. Como siempre comento, mientras no se nos desprenda con claridad de esta pieza histórica, los movimientos definidos de largo y muy largo plazo están totalmente vetados. No hay nada más que pensar que la cotización seguirá girando en torno al mismo mientras no nos demuestre lo contrario. Temporalidad mensual. La información adicional en temporalidad mensual es que lleva 5 meses consecutivos introducida la cotización entre el refugio de muy largo de los 0,9680 y la congestión de mediano largo de los 0,9943 y el precio de apertura anual que lo genera este año en la paridad 1 a 1. Estructura de rango durante 5 meses consecutivos no nos deja salir a la cotización. Mientras no salga de esta estructura, los movimientos definidos vetados totalmente. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal vamos a detallar como por la parte de arriba los 0,9943 le cierran el paso y cómo lleva varias semanas consecutivas cerrando por encima de los 0,9680. Atentos a este detalle y además esta semana acaba en positivo. Repito, atentos a estos detalles porque son clave para la negociación del dólar franco suizo. Mientras no cotice por debajo de los 0,9680 no hay miedo de presiones bajistas para la semana que viene. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, poquito. Ver cómo hoy viernes va a cerrar por encima de los 0,9679 y vamos a colocarle ya las piezas de resistencia y de soporte. Semana del 10 al 14 de octubre. Principales niveles de resistencia. La cotización necesita de la ayuda, necesita del apoyo de los 0,9779 para que le alimente presiones alcistas. La primera resistencia viene delimitada en este refugio de mediano largo. Ya hemos visto anteriormente cómo ha sido rechazada la cotización reiteradamente de esta pieza. No es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año pasado 2015, 0,9943. La principal resistencia de semana viene delimitada en el precio de apertura anual vigente de este año 2016, en el 1,0006, prácticamente en barrera psicológica de categoría excepcional de la paridad
1 a 1. Principal resistencia para la semana que viene, 1,0006 y la última se la colocamos alejada en el 1,0184. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, la cotización del par tiene que colocarse por debajo de los 0,9779 y sufrir rechazos del mismo. Solo así alimentará dichas presiones. Soporte delimitado por un refugio de muy largo plazo, 0,9680, principal soporte de semana. Hemos visto los detalles en temporalidades superiores como está siendo el eje central de operaciones de los últimos años y cómo en secuencias de largo y muy largo plazo tiene capturada la cotización. 0,9680, principal soporte, consolidando por debajo, camino abierto, buscando un refugio de mediano en los 0,9552, no le colocamos más. Para la negociación en la salida semanal, esta pieza tiene la clave 0,9779. Bien, terminamos con los principales pares de divisas. Vamos con dos cruces secundarios, libra-yen y dólar-CAD. Después, como le hemos detallado anteriormente, analizaremos también el crudo Brent, crudo ligero, DAX Etra alemán y finalizaremos con el oro. Vamos con la cotización de libra-yen. Bueno, también presión bajista durante toda la semana y acaba con pérdidas abultadas. Le marcamos las pérdidas que nos marca desde la apertura semanal. Se quedó a dormir en el radio de influencia de este refugio histórico de los 130-50, un poquito por encima, y marca unas pérdidas muy abultadas de un 1,66%. Para libra-yen este nivel de los 128,91 va a ser clave y determinante en la salida de la semana que viene. Le echamos un vistazo en temporalidad trimestral. Bueno, lo tenemos muy cerquita. El principal soporte histórico, 118,96. Atentos a esta pieza que le soportó ya, como vemos, en el tercer trimestre, desde el tercer trimestre del año 2011 hasta el tercer trimestre del año 2012. Atentos a esta pieza que la tenemos ya muy cerquita para seguir la evolución del libra-yen. Le damos un vistazo también en temporalidad mensual porque aquí nos aparecen dos niveles importantes, antiguos precios de apertura anuales de años atrás, los 140,94 y los 127,15. Estas dos piezas son claves. Vemos cómo nos ha hecho un nudo de enlace perfecto en los 140,94. Atentos al detalle y cómo está sujetando a la cotización en estos últimos compases de semana los 126,86. 126,86, me he confundido, perdón, anteriormente, 126,86 es la pieza que le está dando el apoyo a la cotización de libra-yen. Le colocamos ya directamente las resistencias y los soportes para la semana que viene. Por la parte de arriba tiene que abrirle la puerta a los 128,91. Si le abre la puerta alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 130,50. La principal y última se la colocamos en los 132,88. Por la parte de abajo, todo lo que sea cotizar por debajo de los 128,91 alimentará presiones bajistas. Soporte primero, 126,75. Principal de semana, 125,47. El último se lo colocamos en los 123,79. Para la negociación en la salida semanal, esta pieza tiene la clave solamente el remonte de los 128,91 con consolidaciones y patrones eficientes le salvarían de caídas a la cotización de libra-yen la semana que viene. Recuerden que el libra-yen, dólar-CAD, oro, petróleo, índices bursátiles los analizamos todos los días en directo a las 6:30 GMT, 8:30 del horario español. En este icono pueden acceder directamente a la sala de conferencias y luego media hora después, a las 9 de la mañana, 7:00 del horario español, también pueden seguir el crudo, el IBEX 35, el dúo americano, el DAX Etra, en definitiva el oro, los principales cruces de divisas a través de nuestra sala de trading que es de acceso libre y gratuito. Vamos con la cotización del dólar CAD.
Bueno, vamos con la cotización de el dólar CAD. Me van a permitir que le dé un sorbito a un vaso de agua que tengo aquí, porque después de una hora, de más de una hora de grabación que llevo ya, pues bueno, la garganta se resiente. Así que me van a permitir 10 segunditos que me enjugue la garganta con un poquito de agua. Bueno, pues vamos allá. Nos quedan pues unos minutillos todavía de grabación para el dólar CAD. Este nivel de corto en el 1.3254 ha venido siendo vital en los últimos días y lo vamos a dejar ahí también para la semana que viene, el 1.3253 y medio, 1.3254. Siempre que cotice por encima adquirirá presión alcista y donde realmente adquiriría presiones alcistas es si remonta al 1.3325, que es la pieza más importante que tiene cercana a la cotización del dólar CAD. Le damos un vistazo en temporalidad trimestral para saber qué es lo que está haciendo la cotización. Como siempre, las secuencias de largo y muy largo plazo son luego las que nos guían para operar en temporalidades pequeñas. El apoyo en el 1.2638 sigue siendo la clave en términos de largo y muy largo plazo. Mientras no ceda, presiones bajistas de largo y muy largo plazo están totalmente vetadas. Le damos un vistazo también en temporalidad mensual para ver qué es lo que nos ofrece. Bueno, un detalle importante y es que el precio de apertura semanal, mensual y trimestral lo tiene por encima del refugio que le ha cerrado el paso en los últimos meses, 1.3094. Atentos a este detalle, porque estos apoyos que está encontrando en el principio del mes de octubre son sólidos y mientras no vuelva por debajo del 1.3094, presiones bajistas de largo plazo en el dólar CAD, olvídense de ellas, están vetadas totalmente. Por la parte de arriba tenemos como pieza importante para la semana que viene el 1.3496, prácticamente en zona psicológica de segundo grado del 1.35. Nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas y le colocamos las piezas de resistencia y de soporte para el dólar CAD. Dólar CAD, como siempre comentamos, muy correlacionado con la cotización del petróleo en sentido inverso. Deben de tenerlo en cuenta. Por la parte de arriba, la primera resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 1.3325. Consolidando por encima y solo así le abriría la puerta para probar la principal resistencia de semana, 1.3496, refugio de largo plazo. Y como ven, a partir del 1.3496 no nos aparece ninguna pieza importante hasta el 1.3757, muy alejado de la situación actual. Por la parte de abajo tenemos una pieza de corto plazo en el 1.3254. Tiene que ceder. La cotización tiene que ser rechazada de esta pieza para que le alimente presiones bajistas. Principal soporte de semana, refugio de largo plazo, 1.3094. El siguiente soporte donde ha encontrado apoyo en los últimos tiempos, refugio de mediano, barrera psicológica de primer grado del 1.3000. Exactamente el refugio nos pasa 2 puntitos por encima, en el 1.3002. Y el último soporte se lo colocamos en un nivel de corto, 1.2889. No le colocamos más. Estas dos piezas son las claves para la semana que viene, 1.3253 y medio por la parte de abajo y sobre todo vigilando muy de cerca por la parte de arriba el 1.3325. Bueno, vamos con la cotización de el crudo Brent y crudo ligero. Aquí nos vamos directamente a una temporalidad diaria porque es donde realmente nos proporciona la información más eficiente. El rango estructurado que habían mantenido estas dos piezas, el refugio de mediano plazo de los 50.04 por la parte de arriba y el nivel intraanual de los 45.75 por la parte de abajo, como vemos, ha sido roto en el inicio de semana y en el inicio de mes. Ha encontrado apoyo ya correspondiente en los 50.04. Mientras el Brent no ceda en los 50.04, las presiones bajistas están vetadas. Desde un punto de vista macro, parece que la reducción de 1 millón de barriles diarios que se va a poner en marcha por la OPEP a partir de
enero del año 2017 ha surtido efecto en la cotización del crudo y bueno, se está revalorizando. Veremos a ver si consigue consolidar estas ganancias. Va a depender de esta pieza, 50.04. Por la parte de arriba tenemos la primera resistencia importante, se está frenando en este máximo secuencial, deben de tenerlo en cuenta, en los 52.62, es lo que le está ejerciendo fuerza de resistencia a la cotización del crudo. Tiene que remontar este máximo secuencial, como siempre, los máximos secuenciales, a tenerlos en cuenta. Tiene que remontarlo y si lo remonta tenemos una congestión de mediano en los 55.70. La principal resistencia de semana viene delimitada en los 55, en los 57.11, refugio de mediano largo. Por la parte de abajo, tan solo si se coloca por debajo de los 50.04 y sufre rechazos, alimentará presiones bajistas. El principal soporte de semana viene delimitado por este nivel intraanual, 45.75, y el último se lo colocamos en un refugio de mediano plazo, 42.30. Para el negocio en el inicio de la semana, 50.04 tiene la clave. Siempre que respire por encima, las presiones bajistas están vetadas. Continuamos con la cotización del crudo ligero. Aquí el rango estructurado que mantenía igual que el crudo Brent, solo que aquí con niveles de distinta categoría. Por la parte de abajo el de muy largo plazo, de los 43.35, siempre ha apoyado perfectamente, ha soportado a la cotización, y por la parte de arriba el nivel intraanual de los 48.54, que le ha dado la vía libre en secuencias cortas con sus apoyos correspondientes. Mientras respire la cotización del ligero por encima de los 48.54 no hay miedo de presiones bajistas. Por la parte de arriba tenemos una resistencia importante, la primera en los 51.96, la siguiente y principal de semana en los 54.00, congestión de mediano largo plazo, la última que le coloco. Por la parte de abajo, cediendo el nivel intraanual de los 48.54, le abriría la puerta, con presiones bajistas potentes. El principal soporte lo seguimos delimitando en los 43.35. Para el negocio en la salida de la semana que viene, en el crudo ligero, 48.54, tiene la clave. Bien, continuamos con la cotización del DAX Etra alemán, el índice para intradía junto con el Dow americano más óptimos en la negociación intradiaria, sin duda alguna. Vamos con la cotización del DAX Etra alemán, que también lo analizamos en vivo y en directo todas las mañanas, y le colocamos los niveles para la negociación intradiaria. Vamos a una temporalidad trimestral, en primer lugar, como siempre, para ver que aquí nada cambia, trimestre tras trimestre, la zona de los 9.500, exactamente en los 9.484, sigue siendo el muro que le salva de caídas en términos de largo y muy largo plazo, y mientras no ceda, presiones bajistas de largo y muy largo plazo totalmente vetadas. Temporalidad mensual, simplemente verlo más en detalle, como la zona de los 9.500 le da siempre el apoyo, y aquí en temporalidad mensual también ver cómo el mes de agosto cerró por encima del precio de apertura anual de este año 2016, que lo mantiene en los 10.476. Atentos, es un detallito mínimo, se nos va a quedar a dormir el fin de semana justo imantado totalmente en el precio de apertura anual. Es un detalle mínimo que nos cerrara el mes de agosto por encima, pero es el primer mes que nos cierra en este año 2016. Es el detalle al que tenemos que agarrarnos, es la lectura única y real que tenemos para seguir la evolución del DAX Etra alemán en secuencias de mediano y de largo plazo. Temporalidad de 4 horas, le marcamos los rendimientos de esta semana y vemos qué es lo que ha hecho la cotización desde que inició el mes de octubre. Como vemos, movimientos, juegos de tenis totalmente entre el refugio de mediano plazo de los 10.597 y el precio de apertura anual que le da el apoyo, que le ha dado el apoyo durante toda la semana. Atentos, lo está peleando y lo está luchando en este fin de semana. Si encuentra apoyos en el precio de apertura, primero vamos a ver cómo termina la semana en términos porcentuales. Como siempre comentamos, herramienta imprescindible para el negocio, la de avances porcentuales, va a terminar con unas pérdidas insignificantes totalmente de un 0,35%.
Para la semana que viene necesita de la ayuda, de nuevo, necesita el apoyo del precio de apertura anual que lo mantiene estructurado como eje central de operaciones, lo lucha y lo pelea y en esa lucha y en esa pelea genera el rango estructurado que mantiene en los últimos tiempos. Cierto es que con una ligera inclinación bajista este rango estructurado. La pelea y la lucha en el precio de apertura anual es vital. Necesitamos el apoyo del precio de apertura anual para que le alimente presión alcista. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 10.597. La siguiente, refugio de mediano plazo también, 10.844. La última y principal en los 11.010. Refugio de muy largo plazo. Por la parte de abajo, si queremos que adquiera presiones bajistas, el DAX tiene que ser rechazado del precio de apertura anual. Solo así adquirirá presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 10.249. El siguiente de la misma categoría, 10.130. El principal, 10.037, cerquita de la barrera psicológica, de la zona psicológica de primer grado de los 10.000 puntos. Última pieza de soporte. Para el negocio en la apertura semanal, el precio de apertura anual tendrá todo que decir en la cotización del DAX. Bien, continuamos con la cotización del oro. Temporalidad trimestral, como siempre, para ver la secuencia clara, nítida que nos ofrecen los últimos trimestres. Este refugio histórico de muy largo plazo en los 1330 le cierra el paso. La directriz le ayuda, quebrada y nunca confirmada. Cuidadito porque estamos con el cuarto trimestre del año. Si cerrara por debajo de estas dos piezas, el oro técnicamente quedaría debilitado a fecha 31 de diciembre de este año. Por la parte de arriba tiene que remontar los 1330, la directriz y la congestión. Solo así presionará al alza. Mientras no consiga remontarlo, ya lo venimos comentando desde hace muchos meses, mientras no consiga tener una consolidación potente por encima de los 1330, nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas potentes para la cotización del oro. Le damos un vistazo en temporalidad mensual también. En temporalidad mensual, como podemos ver en la imagen, tuvimos un quiebre de los 1330 en el mes de julio, pero no ha podido consolidar. Atentos por si nos saliera algún cierre mensual por encima de esta doble pieza, nos estaría dando la confirmación. De momento, nada que pensar en ello y sobre todo mientras no remonte los 1330, presiones alcistas en el oro cerradas totalmente. Por la parte de abajo tenemos un refugio histórico de largo plazo en los 1182, que es la pieza más importante como soporte para la semana que viene. Le colocamos los niveles de soporte y de resistencia para la semana del 10 al 14 de octubre. Por la parte de arriba, la primera resistencia ejerce fuerza como tal en este final de semana. Atentos, 1255, pieza clave y determinante en la salida semanal. La directriz alcista quebrada y nunca confirmada, veremos a ver si cierra la semana estaría realizando confirmaciones y para la semana que viene la tendríamos como resistencia. Atentos a ella porque siempre la respeta, primero la apoya, después la quiebra, la confirma en secuencias cortas, en definitiva, vital. Nos pasa en los 1270. Siguiente, refugio de mediano plazo, 1283. La última resistencia se la colocamos en los 1306. Pieza que le ha dado el apoyo en los últimos tiempos y pieza que quebró a la baja con fuerza, como vemos, el pasado día 4, martes de la presente semana. Por la parte de abajo, soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 1237. El siguiente de la misma categoría, 1205. El principal lo hemos visto delimitado anteriormente en temporalidad mensual, 1282 y medio, 1283. Último soporte y principal. Para el negocio en la salida semanal, 1255. Tiene la clave en la cotización del oro. Bien, terminamos el análisis hoy un poquito más largo que otras semanas. Esperamos que les sea de utilidad. Le damos las gracias por su atención
Si necesitan información sobre nuestros servicios, en la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto. Si están pensando en introducirse en forex, en índices bursátiles o en materias primas de una forma seria, no lo duden, pónganse en contacto con nosotros, que en 26 años, para 27 ya que llevamos en los mercados, le aseguramos que algo hemos aprendido y de ese aprendizaje lo podemos transmitir. Le doy las gracias de nuevo y el lunes a primera hora estamos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta el lunes.